Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla y Orcasitas, segundo conde de Revillagigedo, que gobernó de 1789 a 1794. Dicen las buenas lenguas que fue el mejor gobernante que tuvo, el mejor virrey de la Nueva España. Él nació en La Habana, pero vino a vivir muy joven, su infancia y adolescencia en México. Después regresó a España y siempre su afán por el saber fue extraordinario. Él fue quien ordenó empedrar e introducir el drenaje y empleó el alumbrado público que había comenzado Bernardo de Galvez, que era sobrino de José de Galvez. Introdujo también el servicio de limpia y recolección de basura, ordenó embellecer los lugares públicos e introdujo los vehículos de transporte público que se llamaban coches de providencia. También construyó y mejoró caminos, ordenó el primer censo de población. Resultó ser que en la Nueva España, hacia la última década del siglo XVIII, vivían 4.483.569 personas. También es el creador del antecedente del Archivo General de la Nación, porque existe el archivo de la Secretaría del Virreinato, y él dijo, bueno, esos papeles se van a perder, es necesario colocarlos en un lugar. El primer lugar en el que se pensó fue el Alcázar del Castillo de Chapultepec, para colocarlos, aunque no se llevaban ahí. También destacó por combatir la corrupción y los trámites excesivos, y también, como era gobernante ilustrado, prohibió un baile popular muy arraigado que se llamaba el chubé. Y también durante el gobierno del virrey, del segundo conde de Revillagigedo, se funda la Real Universidad, entonces Real Universidad de Guadalajara, en 1792. Vamos a hablar ahora de la ciencia. Entonces, sabemos que los filósofos de la Ilustración también tenían mucho interés no solo en cambiar el orden político, jurídico o religioso, o la moral, sino que también querían dar a conocer la ciencia. Y el primero de ellos, o el más destacado, fue Fontenelle, admirado por Voltaire y por Diderot, sobre quienes ejerce gran influencia. Se dice que es el modelo de los filósofos por venir. Fontenelle escribe varias obras, entre ellas unos diálogos sobre la pluralidad de los mundos, en donde le explica a una ilustre dama, creo que están en un jardín platicando, le explica de forma sencilla, una obra de divulgación científica, le explica cómo es el universo según las teorías, la teoría de Copérnico, ya la astronomía más reciente. Desde principios del siglo XVII se fundan academias científicas en varios países europeos, algunas de ellas patrocinadas por reyes o nobles. Son dotadas de laboratorios, instrumentos, recursos para sus investigaciones, y las van a patrocinar ellos mismos, sí, la Royal Society, el Colegio de Francia, todas estas instituciones. También desde finales del siglo XVII, las principales bibliotecas comienzan a adquirir libros sobre un plan y un presupuesto, porque hasta antes del siglo XVII, antes de los finales del siglo XVII, las bibliotecas se formaban por la donación que hacía alguien, porque alguien quería donar sus libros, pero no había un plan, o sea, no había gente contratada para estar comprando y estar al tanto de qué se publicaba para comprarlo y llevarlo a la Biblioteca Nacional, por llamarla así. Leibniz, que además de filósofo universal, fue bibliotecario también, y él fue de los primeros que trataron de sistematizar el pensamiento humano para poder hacer una clasificación de los libros. Si estas clasificaciones que tenemos actualmente, si entran ustedes a la biblioteca, ven que hay una clasificación, fue uno de los primeros en tratar de hacer una sistematización de todo el pensamiento humano para que en los libros abarcaran todo ello y estuviera representado todo el pensamiento humano. Uno de ellos, los primeros, fue Leibniz. También a partir de mediados del siglo XVII se pusieron de moda diccionarios enciclopédicos y las enciclopedias. Sí, desde luego es muy conocida la enciclopedia de D'Alembert y Diderot, pero ni es la primera ni es la única. Otro material impreso que pocas veces se menciona son las publicaciones periódicas eruditas, es decir, las revistas de divulgación científica o de los debates intelectuales del momento.
como les decía, era como la revista muy interesante o el Scientific American de la época, para que así todos debatieran, todos discutieran en torno del mismo tema. Empezaron a publicar estas revistas como Europe Savant o la Europa Sabia. En México ya habían entrado el 18, vamos a ver que se publica esta obra, una refutación novohispana de Copérnico, que habla de las, si leen el apellido del autor, al revés, es Reigadas, y es el mismo que está firmando abajo. Y él decía que Copérnico estaba equivocado. Y bueno, no es porque en la Nueva España hubiera una tendencia general a retroceder en cuanto al pensamiento científico, pero también tenían ideas originales. Juan Ignacio María de Castorena y Ursúa Goyeneche es también el padre del periodismo en México. Era doctor en Derecho Canónico, amigo y admirador de Sor Juana. Él funda la Gaceta de México en 1722, que también después cambió su nombre para llamarse el Mercurio de México, no confundir con el Mercurio Volante, que esa es otra publicación, y cerró su publicación en 1743. Antes no existían periódicos. Él trataba de dar en la Nueva España me refiero, trataba de dar una visión general, pues bueno, como lo que hacen todos los periódicos, del panorama de lo que sucedía en México, en Europa, en las regiones, tener al día a los lectores de lo que estaba sucediendo en el mundo. Vamos a hablar de algunos científicos mexicanos. José Antonio de Alzate, que es quizá el científico y filósofo más importante de la Nueva España del siglo XVIII. Él era bachiller en teología, matemático, astrónomo, físico, versado en ciencias naturales. Por sus propios medios construyó un observatorio astronómico y un laboratorio. Realizó exploraciones arqueológicas y coleccionó objetos prehispánicos. Introdujo mejoras en la agricultura e instaló y experimentó con un pararrayos. José Ignacio Bartolache, médico y erudito, publica El Mercurio Volante, la primera revista médica de la Nueva España. Y él no solamente hablaba de temas médicos, sino que también llega a plantear, también hacía artículos de opinión, plantea la igualdad de hombre y mujer, investiga la tilma guadalupana, pidió permiso para investigar la tilma guadalupana y se lo acusaron primero de haber utilizado un método racional ilustrado para estudiar la tilma guadalupana, la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque la soberbia y necia razón humana no podía hacer nada para estudiar una cosa así, y después lo acusaron de haberla echado a perder, lo cual desde luego no era cierto. Juan Benito Díaz de Gamarra, él ahora un filósofo mora, filósofo y físico, quien estudió en San Ildefonso y en la Universidad de Pisa, en Italia, quien impartió cátedra en San Miguel el Grande, luchó en contra del escolasticismo, es decir, la filosofía medieval, que predominaba en el mundo académico, y finalmente logró introducir estos elementos en la Universidad de México, en donde divulgaba la filosofía de Newton, que hasta entonces estaba prohibida, pero elementa Recensionis Philosophiae logra introducirlos. Y estas son ilustraciones de este mismo libro, donde también explicaba la forma de construir maquinarias. En México, publicaciones científicas, filosóficas, políticas, sino también van a tener repercusiones en la literatura y en otras manifestaciones culturales. La ciencia y la filosofía ilustradas culminan en obras materialistas y ateístas, como obras como esta de Lametrie y Diderot en la década de 1740. ¿Sí? Van a llevar al extremo, ¿sí? Ya lo que habían, ya sin ninguna consideración hacia el pensamiento de los filósofos de siglos pasados. Decir, pues miren, el ser humano, el cuerpo humano es casi una máquina, es un mecanismo. Esto significa l'homme machine, el hombre máquina, que escribe Lametrie en forma anónima porque sabía que se iba a meter en problemas en 1740, ya después lo publica con su nombre. Lametrie se basó en Spinoza, en el mismo Baruch Spinoza, quien había sugerido que el cuerpo humano era una especie de mecanismo, como un reloj o un barco sin piloto. Entonces él decía, bueno, pues el cuerpo humano hay reacciones, hay reacciones eléctricas, hay impulsos eléctricos,